Si hay un postre clásico italiano que traspasa generaciones y fronteras, es esta torta de la nonna, una fácil y deliciosa receta de origen toscano, tan dulce como el amor de nuestras abuelas. Para su elaboración necesitaremos 200 gramos de mantequilla sin sal fría y cortada en dados. Viértelos en un bol grande, junto con 130 gramos de azúcar glass o impalpable, y la ralladura de un limón. Como siempre, te aconsejamos elegir un limón bio, cuya piel no haya sido tratada y sea apta para su consumo. Ahora toma tus varillas eléctricas y comienza a batir los ingredientes hasta integrar el azúcar. Eso sí, no en exceso, ya que nos interesa que la mantequilla mantenga su consistencia. Perfecto. Seguidamente incorporaremos un huevo entero y la yema de otro. Bate una vez más hasta integrar. Para el siguiente paso agregaremos 400 gramos de harina de trigo para todo uso, una pizca de sal y lo batiremos todo de nuevo hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando la tengas, vierte la masa sobre una superficie de trabajo plana. Compáctala con las manos. Después, divide la masa en dos partes. Una de ellas, la más pequeña, será aproximadamente un tercio del total. Con las manos, dales a ambas partes forma de bola. Termina por achatarlas para que adquieran forma de torta. Y por último, envuélvelas con film de cocina y déjalas reposar en la nevera durante un par de horas. Mientras tanto, aprovecharemos para preparar su relleno. En un cazo, vierte 750 ml de leche, un chorrito de esencia de vainilla, 150 gramos de azúcar, 90 gramos de maicena, 7 yemas de huevo de tamaño grande y mezcla bien usando unas varillas manuales. A continuación, traslada el cazo al fuego. Enciéndelo y cocina nuestra mezcla a baja temperatura sin dejar de remover. El objetivo es obtener una crema bastante espesa. Llegado ese momento, te aconsejo colar la mezcla para evitar posibles grumos. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para poder saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Ahora nos toca dejarla reposar hasta que se enfríe por completo, pero para ello la cubriremos con film plástico tocando su superficie para evitar que se forme costra. Nuestras masas han reposado lo suficiente, así que vamos a trabajarlas. Primero, enharina la superficie de trabajo. Sácala de mayor tamaño de la nevera y enharina su parte de arriba al igual que el rodillo. Poco a poco la iremos extendiendo hasta obtener un diámetro de 31 centímetros. Para dar forma a nuestra torta de la nonna, voy a utilizar este molde de 20 centímetros de diámetro en su parte interior más baja y de 23 centímetros en la más ancha, con una altura de 5 centímetros. Coloca la masa en el interior del molde con cuidado para que no se parta.
Continúa cortando la masa sobrante de los bordes con un cuchillo y pincha la superficie con un tenedor. Trae de vuelta la crema pastelera ya fría. Destápala y con las varillas eléctricas la batiremos brevemente para que recupere su textura cremosa. Después vierte la crema encima de la masa. Extiéndela con el dorso de una cuchara o espátula y nivela la superficie. Aprovecho este instante para mandar un saludo muy especial a dos grandes seguidoras de las recetas de Food and Glory, Araceli Ortiz y Marta Ramírez. Gracias por vuestra fidelidad y por apoyar nuestras publicaciones cada semana, amigas. ¡Estupendo! Recupera la masa más pequeña. Enharina un poco y extiéndela también con el rodillo. En este caso, al ir colocada en la parte superior del molde, necesitaremos que logre un diámetro ligeramente superior al de este, sobre unos 24 centímetros. Cubre la crema pastelera con la masa. Retira el exceso de los bordes. Para sellar, une las dos capas de masa presionando con un tenedor. Solo nos quedará realizar unas pequeñas perforaciones sobre la capa de arriba, tal y como estoy haciendo yo. Para finalizar, pincela un poco de leche sobre la masa. De esta manera lograremos que el siguiente ingrediente quede mejor adherido. Como manda la tradición, deberemos decorar por encima con algunos piñones esparcidos. Con unos 25 gramos tendremos suficiente. Por último, coloca nuestra tarta en el tercio inferior del horno, previamente calentado a 160 grados y cocínala durante 1 hora. Pasado este tiempo, deja que se enfríe completamente. Decora con un poco de azúcar glass o impalpable antes de servir y disfruta de este postre que aúna tradición, sencillez y buenos recuerdos en cada bocado. Estoy segura de que todos en casa la disfrutaréis muchísimo y será una manera deliciosa de honrar a nuestras amadas abuelas que tanto amor nos brindaron. Hasta aquí la receta de hoy. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por dedicar unos minutos a elaborar conmigo esta receta. Si te ha gustado, me encantará leerte en comentarios y por si aún no lo has hecho, te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, donde cada semana buscamos sorprenderte con más recetas que saben a gloria. ¡Chao!